no le puede rascar porque es difícil. Y creo que a cualquiera nos pasa que es complicado hablar de uno mismo, explicarse a uno mismo por qué es o por qué está así, actuando de esa manera es muy complicado. Y a pesar de que ponen todo esto como muy fácil de ámate a ti mismo, acéptate a ti mismo, es muy complejo porque así como también te tienes que aceptar y amar y todo esto, me parece que está muy sobrevalorado porque también te enfrentas a las cosas que no te gustan y de esas no tienes opción, porque es lo que es. Y en este lapso o en este tiempo de soledad, uno se enfrenta a eso, a las cosas buenas que uno puede encontrar en sí mismo y a las cosas no tan agradables, que no implica que sean malas, sino que a lo mejor no van con nosotros o no nos gusta esa forma de ser. Y creo que es bastante aceptable que alguien se encuentre en eso también. Definitivamente, creo que estos reencuentros con características malas, entre comillas, o que la persona no sepa lidiar o aceptar de sí mismo, puede ser un proceso muy complicado. Fíjate que pensándolo ahorita, digo, finalmente dónde estamos como posicionados, que es como es Nuevo León, una ciudad, bueno, un estado que se considera como muy productivo, lleno de actividades, de trabajo, Ujú. eh, en donde la situación o la rutina de muchas de las personas pues puede ampliarse desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, hablando laboralmente, pues esta nueva situación, sí como no es de sorprender que pueda ser angustiante, ya que es una situación totalmente nueva. Sí, Digo, claro. realmente, y tratando de pensar como que en la historia de Nuevo León, ¿cuándo se había parado la productividad económica o laboral, si lo queremos ver así, tanto tiempo como el día de hoy? Muchas de las Ujú. personas pues tienden a hasta encontrar en el trabajo un modo de distracción de lo que está suscitando a veces dentro del núcleo familiar o de las relaciones o con sus amistades. Y cuando no se encuentra eso, pues ahora sí que toca el enfrentar, ¿no? El estar ahí enfrente de los problemas que se están haciendo quizás en algún momento a un lado y que bajo las actividades que se empiezan a tomar, todos estos cursos, lugares, fiestas, no sé, muchas actividades con las cuales se puede, pues, eludir esos pensamientos que se empiezan a producir o reproducir en estos días. Ujú. Sí, porque pensaba en muchas cosas de mensajes que veía entre conocidos y amigos que decían de que es que no sé por qué ahora de repente empiezan a actuar así. Y yo pensaba, incluso conmigo mismo pensaba, bueno, las cosas que uno va haciendo, pues a lo mejor siempre estuvo ahí eso y uno no se da como el Ujú, tiempo o la oportunidad de pensar en ese tipo de cosas que no es, no tanto, no lo ves tanto, porque vas a prisa, porque tienes trabajo, porque tu mente está en otra cosa. Y esto de que decías de cuándo se ha visto que se detenga, y es cierto, pensando como en los últimos años, cuándo se ha visto que uno mismo se detenga. ujú, Porque pensaba que muchos de los motivos de consulta actuales tienen que ver con eso, con la insatisfacción, el cansancio, el estrés. Incluso no me sorprendería que las últimas estadísticas mencionen que las terapias psicológicas o los medicamentos a nivel psiquiátrico han ujú. aumentado por la ansiedad y por la depresión. ¿Por qué? Porque tiene que ver con mucho con el tipo de sociedad que manejamos. No implica que sea una sociedad mala o No, que para nada. tengamos que hacer, ajá, o que tenga que hacerse alguna modificación, pero me parece que también tiene mucho que ver con el tipo de cosas que nos angustian tanto o que persiguen tanto como esta imagen de cómo uno tiene que ser. Y Ujú. pensaba como en esto de tanto trabajo, tanta producción, es buena hasta cierto punto porque uno va haciendo cosas que uno desea, pero el problema es cuando ya no se desea eso y se continúa. Y pensaba con esto también de lo de la pandemia, si uno se inscribe a un curso, si uno hace una actividad, mientras se mueva desde lo que uno desea. Si uno quiere enfocarse en ese proyecto ahora, ahora es el momento. Por algo está pasando y es algo que tendrá que pensarse en individual. Pero cuando uno se siente obligado a hacer ciertas cosas y no hay deseo, me parece que es algo que no se disfruta, es algo cansado para la otra persona y evidentemente pues va a traer consecuencias no tan agradables como uno pensaría.
Ujú. Y también me ponía a pasar esto de como forzar las cosas con el ámbito familiar o con las personas con las que se vive la pandemia, porque convivir con el otro a veces es algo que uno no tiene tanta oportunidad y después vas encontrando cosas que a lo mejor y tienen que ver contigo, cosas que tienen que ver con el otro, con tu historia familiar. He visto que mucha gente ha compartido videos de cuando eran niños o de bodas o de fiestas y se me hace bien curioso porque es como un momento en el que mucha gente empieza a sacar ese tipo de fotografías o de cosas y es como, bueno, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora decides pensar o ver cosas de tu historia? Y que me parece que es un buen momento si esa persona lo está buscando. Pero hay quienes también no lo buscan y se lo encuentran. Y creo que ahí la persona puede llegar a sentir como si esta historia o estos temores o estas cosas que ve como algo más amenazante para ella porque puede pensarse como si esas cosas que a lo mejor estuvo evitando durante mucho tiempo, ahora ya no tienen a dónde irse, ya no tienen que distraerse. O sea, hay personas que se llenan de muchas cosas para no pensar en otras. Y me parece que es muy válido si alguien no quiere sentirse así o si alguien prefiere evitarlo, pero también creo que en este momento debe de entender que si experimenta alguna sensación de ansiedad o de mucha desesperación o no sé, es también algo muy normal. O sea, que Ujú. no piense que, porque pensaba como en toda esta gente de a lo mejor y me está pasando algo o me voy a volver así o necesitaré medicamento. Y no, es algo totalmente normal. ¿Por qué? Porque no hay mucha opción a dónde ir. No estás filtrando todo eso que sientes en otras actividades. Definitivamente, yo creo que finalmente todas estas actividades tenían en su momento su función para la persona, como poner ahí toda aquella energía y ahora que ya no están esas actividades, esos objetos o hasta esas personas con las que se podía conversar, platicar, hasta desahogar, pues ahora, ¿qué se hace con todo esto que se puede tener y ya no sé dónde se puede poner? Entonces, Sí, pienso y que que, también, sí, dime yo. sí, y también pensaba como, que también las cosas que antes hacía, pues empezar a preguntarse si realmente era por algo que disfrutaba o por Ujú. otra cosa. Como pensándolo, o sea, si fueran por otra cosa, como tomando un lugar, un Ujú, lugar. sí, como suplantando, algo en donde pudiera distraerse, como esto que decías. Sí, fíjate que ahorita me quedé pensando en lo que estaba mencionando, que bueno, finalmente se estaban compartiendo quizás algunos recuerdos de la infancia, ¿no? Ujú, Y no sé, toda esta situación que está pasando, pues quizás surjan nuevamente los pensamientos de la infancia meramente por el hecho de que en la infancia, por lo regular, es donde se pasa más tiempo en casa, como en ujú, la etapa en la que uno se puede encontrar eh, más tiempo dentro de la convivencia familiar, por decirlo de alguna forma. ujú, Entonces, creo que esto que está ocurriendo, que ahora sí que está saliendo, puede ser por algunas cuestiones como esas, como el empezar a revivir situaciones hasta familiares. Familiares pueden ser hasta con los padres, con los hermanos, ya sean mayores, ya sean menores, como hasta pareciera como una repetición de situaciones de ya hace años, pero reviviéndose en el ahora. ujú. Sí, como pasar todas estas etapas de cada uno en un escenario diferente. Ujú. Y pensaba como en esto de, como en las obras de teatro, de poner los personajes ahí en un área, pero contar otra historia diferente. Y me parece que también es la persona que se enfrenta, pues la primera pregunta es, bueno, ¿y qué hago? ¿Qué voy a hacer con esto? Porque puedes decirme de dónde viene y todo, pero yo necesito saber qué es lo que voy a hacer. Y creo que yo siempre he pensado que cuando algo se presenta, bueno o malo, como cada quien lo piense,
Si algo sucede en ese momento y si algo evocó ese pensamiento, vale la pena preguntarse por qué. No quizá como un análisis profundo de esa situación y gancharse con esa idea, sino dejarlo como bueno, qué interesante que ahorita que estoy haciendo esto, me siento así. Y comenzar como a enlazar ciertas cosas de cuando pasa esto, me siento de esta manera, y quizá después darle un espacio a pensar en por qué se experimenta de esa manera, por qué cada vez a lo mejor y que veo fotografías de niños o veo videos de cuando era niño, me acuerdo de mi infancia y me acuerdo de esto y me siento de tal manera, porque eso va a dar apertura a que la persona pueda pensarse desde otro lado, comenzar a cuestionar su infancia, comenzar a cuestionar si es a lo mejor una sensación de nostalgia, por qué se siente esta nostalgia, qué falta ahora, y que son muchos cuestionamientos que no se van a resolver de un día para otro, pero sí se puede acompañar en ese descubrimiento. Y que creo que es la función de cualquier terapeuta, acompañar a su paciente en todos los momentos que está. Incluso ahora con esto con toda esta contingencia, creo que es muy válido que alguien decida acercarse a un especialista. ¿Por qué? Porque a veces uno busca ser escuchado de todo lo que está pasando. Y a pesar de que uno piensa de que, bueno, ¿de qué sirve que me escuche? Es que no es nada más indica que te escuche, sino que también puedas empezar a cuestionarte qué pasa contigo y que puedas ir enlazando ciertas cosas para que cuando se vuelva a presentar, tú ya lo puedas identificar mucho más fácil y tú puedas empezar a cuestionarte por ti mismo, ser independiente en ese sentido. A veces uno necesita una muletilla cierto tiempo para que la herida sane y después andar solo, y que me parece muy valioso todas estas líneas de ayuda que han tenido o muchas propuestas de psicólogos o psicoterapeutas de tener líneas de ayuda para las personas que puedan llegar a sentirse así durante esta contingencia. Entonces, creo que sí es importante pensarlas, es importante enlazarlas y también me parece que la persona puede dar oportunidad, si se siente lista, a pensar o a detenerse a pensar en qué es lo que le está pasando en ese momento. Si se siente incómodo, si se siente ansioso, si ha dejado de dormir, si ha dejado de comer también o si ha comido mucho. Porque eso también va a dar un espejeo a ver qué es lo que mueve tanto en esa persona para que él pueda entenderse también. Claro, y bueno, creo que esto del detenerse, de darse el espacio, y tampoco, claro, pintar que dentro del tiempo que se vaya a estar, siguiendo las medidas de salud, pues se va a resolver todo, ¿no? Creo Uh-huh. que importantísimo eso de, claro, darle su lugar, como a la pregunta, a todo esto que se empieza a tener una sensación que te puede llegar a llamar la atención de lo que puedas pensar, de lo que puedas soñar, de lo que puedas sentir. Todo eso que empieza pues, a emerger en esta situación, no es necesario que se resuelvan ya para el día de mañana, como una presión de ahora que tienes tiempo, pues piénsalo y solucionalo de aquí a que se termine la pandemia, ¿no? Uh-huh. Sino ponerle ahora sí que la atención, y cada quien creo que irá encontrando su momento, su lugar y también las palabras, pues para también escucharse a sí mismo. Creo que esta alternativa que, como bien comentas, que están saliendo de muchos terapeutas, de líneas de atención en las que alguien más te escucha, creo que también da la posibilidad a que uno también se escuche. El otro Uh-huh. me escucha, pero yo también detenerme a escuchar qué es lo que digo, qué es lo que pienso, qué es lo que siento, y también tratar de entenderse, ¿no? Uh-huh. Y que también me parece muy atinado tu comentario. No es necesario resolver todo ahora. Sí aparecen ciertas cosas, pero creo que uno se da cuenta cuando uno ya está listo. Hay personas que dicen, tengo años pensando en ir a terapia y de pronto vi un comercial sobre otra cosa que no tenía nada que ver y me encuentro aquí. Creo que uno va encontrándose en ciertas cosas que indican cuándo es el momento para hacerlo. Y muy probablemente durante toda esta situación,
pues experimenten ciertas cosas incómodas o ciertas cosas que no son tan bonitas porque la situación no es bonita precisamente, como decías